Ya, entonces lo que vamos a empezar ahora a ver es el sistema inmune, ¿ya? Como ya como entendiendo cómo es este sistema, ¿ya? Recuerden que tenemos sistemas como el sistema cardiovascular, ¿cierto? El sistema respiratorio, sistema digestivo, etcétera, y el sistema inmune es un componente súper importante también, ¿ya? Es un sistema entendiéndolo como conjunto de órganos y tejidos que funcionan para algo, ¿ya? Entonces, el sistema inmune es esto, en resumidas cuentas bueno, y todos los procesos que vienen dentro, es un conjunto de órganos, células y moléculas que participan, que protegen al organismo contra agentes infecciosos. O sea, lo que vimos de todo lo que es el tema de ¿cómo se llama? Todo lo que vimos en la semana pasada, ¿cierto? Con el tema de la infección, bueno, el sistema inmune se encarga y todas estas células se encargan de vencer ¿cómo se llama? Ese sistema inmune. O sea, esa infección. No sé por qué me enredé. ¿Ya? Entonces, yo creo que esto podríamos saltarlo, incluso, no según yo, no es tan importante. O mencionarlo muy por encima, más que saberse es. Para que nos ubiquemos un poquito, yo les voy a marcar con un asterisco, ¿ya? Cuando sea algo como realmente importante que deben aprender bien. Esto solamente de contexto, ¿ya? Entonces, los órganos, hay o algunos órganos bien específicos. El primero es la médula ósea, que la médula ósea, para que entendamos, no es como la médula espinal, ya no es como la médula de los nervios, sino que nosotros en nuestros huesitos, aquí estoy dibujando un huesito, así como nosotros tenemos dentro de algunos huesos, no todos, pero de algunos como el fémur, como el húmero, así como huesos del brazo y de la pierna, tenemos una sustancia que está al dentro, que es como una especie de grasa, pero no es grasa, o sea, es similar, pero que tiene células en este caso, que es la médula ósea. La médula ósea lo que genera es producir todas las células de la sangre, ¿ya? Produce de la sangre. O sea, lo que ustedes conocen como plaquetas, glóbulos rojos y ¿qué más me faltaría? Además que cachan que es. Los glóbulos blancos, ¿cierto? Ya, eso es como lo que hace la médula ósea. Entonces de aquí esto se libera a la sangre y nosotros tenemos, así tenemos glóbulos rojos que llevan oxígeno, ¿cierto? Tenemos glóbulos blancos que participan en el sistema inmune, que ahí lo vamos a ver. Y las plaquetas que participan son pedacitos de células que se agrupan cuando, por ejemplo, tenemos una herida y tapan la herida, generan un coágulo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Eso. Entonces, el... tenemos la médula, ¿cierto? Como les estaba diciendo. Y también existe otro órgano que es el timo. El timo ustedes no creo que lo hayan escuchado alguna vez en su vida. Es un órgano que está aquí como en el pecho, que también tiene funciones inmunes, ¿ya? Entonces, algunos procesos que ocurren, que vamos a ver después, es que en algunos lados de la médula ósea lo que ocurre es como que la célula se va dividiendo, ¿ya? Y va generando células que van madurando y que se van diferenciando, ¿ya? Como una diferenciación celular. O sea, podemos partir con una célula cuadrada que después se diferenció a una célula circular, por ejemplo, ¿ya? Es como para que entiendan eso de diferenciación. Ahora, en otros tejidos, como en el timo, también ocurre la maduración, que ahí lo vamos a ver, que es que la célula inmune se vuelve más capaz para su función de eliminar infecciones, ¿ya? Tenemos el sistema inmune también está compuesto por otras cosas como linfonodos o que también se conocen como ganglios linfáticos, que esto además que ustedes no sé si, por ejemplo, están en todo el cuerpo, ¿ya? Y no sé si han cachado, y no sé, que tienen como una infección en la faringe y se le hinchan unas pelotas acá, además que alguien se lo ha palpado, ¿cierto? O así por accidente, como, hoy me pillé una pelota acá. ¿No? ¿Nadie? Ya, eso es lo clásico. Ya, eso es un linfonodo, no es un tumor, ¿ya? En primer lugar. Eso es un ganglio, porque ustedes lo pueden desplazar, etcétera. Y eso generalmente es porque se activa la respuesta inmune contra una infección. Por ejemplo, los niños, en general, su sistema inmune es mucho más activo
Por ende, cuando tienen una infección, sobre todo respiratoria, por ejemplo, en general es muy notorio que se le inflaman los ganglios porque son muy palpables, en algunos, no en todos, obvio. ¿Ya? Entonces, eso con los órganos primarios, que son los que producen, con el sentido de primario, es que producen células inmunes, ¿ya? O sea, la médula ósea y el timo. Existen otros órganos, que son más o menos los que estábamos hablando, que son amígdalas, por ejemplo, las que tenemos aquí en el cuello, ¿cierto? En la garganta, ganglios linfáticos, el vaso, que es un órgano aquí que está en el abdomen, ¿ya? Plagas de Peyer, que eso ya no es tan importante. Ahora, lo que ocurre aquí es que se activan células, se activan linfocitos. Eso lo vamos a ver después, esto es solo introductorio, ¿ya? O sea, se activa una célula significa que mediante una señal, esta célula se activa, se mueve, digamos, y viaja al sitio de la infección, ¿ya? Entonces, las funciones del sistema inmune, a modo muy general, es el reconocimiento del patógeno, o sea, el sistema inmune necesita reconocer que existe una infección dentro de nosotros o algún proceso inflamatorio, ¿ya? La eliminación de este proceso, o sea, eliminación de bacterias, eliminación de virus, regula como un poco la inflamación que ocurre, o sea, permite que, por ejemplo, si tengo una infección aquí en el brazo, esto se inflame, ¿ya? Y algo muy importante que lo vamos a ir explicando es la memoria. La memoria significa que eh, gracias a este sistema inmune adaptativo en este caso, cuando tenemos una infección y después la infección baja o la eliminamos, queda una memoria. O sea que para una siguiente infección del mismo patógeno, la respuesta va a ser más rápida y va a ser más potente, ¿ya? Por eso, por ejemplo, si ustedes quizás probablemente en el año se infecten 4 veces de un mismo patógeno, por ejemplo, de un resfriado, algún virus, pero en la primera tuvieron síntomas y en las otras cuatro ni se van a dar cuenta que estuvieron enfermos. De hecho, van a ser totalmente asintomáticos, ¿ya? O quizás alguna molestia, por ejemplo, que un día de la nada digan como, hoy me siento como un poquito cansado y nada más, y el otro día están regios. Ya, eso es porque probablemente estaban enfermos, pero ni se dieron cuenta, ¿ya? Porque eso es la memoria. Entonces, el sistema inmune se divide en dos grandes grupos, ¿ya? Como entendiendo según qué actúa, ¿ya? Ahí lo vamos a ir explicando. La activación del sistema inmune tenemos que verlo como en una línea de tiempo, ¿ya? O sea, al tiempo cero, por ejemplo, llega una infección, voy a hacer una bacteria aquí, así, y se va a activar un tipo de inmunidad que involucra a algunos tipos de respuestas, ¿ya? Y después se va a activar otra inmunidad que es más bacán, que es la inmunidad adaptativa. Entonces, el sistema inmune se divide, que esto que lo necesito esto es importante, ¿ya? Asterisco. Yo creo que para la próxima le voy a agregar así como un dibujito, así como un elefante o algo así, como para que digan como, ah, esto es importante. Entonces, ¿qué es importante de acá? Que el sistema inmune se divide en una inmunidad innata y una adaptativa, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la inmunidad innata, como su nombre lo dice, de innato, o sea, es que ya está presente siempre. Eso significa que nosotros constantemente y todo el tiempo que pasa, siempre tenemos mecanismos de respuesta contra microbios, ¿ya? Esto es una respuesta inmediata, o sea que no se demora nada en activarse, y algo muy importante es que no es específica. O sea, esta respuesta innata como que no va a reconocer como, ah, esta es la bacteria de nombre Ignacio Jara, sino que va a reconocer, ah, esta es una bacteria, o ah, esto es un patógeno, pero no te va a reconocer si es la bacteria A, la B, la C, la D, la E, ¿ya? Reconoce algunos como componentes en común, ¿ya? Ahora, algo muy importante también, no proporciona inmunidad duradera porque no tiene memoria, simplemente son mecanismos que están presentes, tratan de eliminar al patógeno y después vuelven a su actividad como de guardia, digamos, como que están siempre activos. La inmunidad adaptativa, por el otro lado, es una inmunidad que necesita tiempo para producir la respuesta. Por ejemplo, normalmente se demora unos 3 5 días, ¿ya? Desde que llegó una infección, o sea, como al día
3, 5. Aquí recién se hace presente. Ahora, algo muy importante de la inmunidad adaptativa es que es específico. O sea, este me reconoce, es la bacteria de nombre Escherichia coli. O es la bacteria tanto, o es la bacteria tanto. Sí, se demora harto. Hay veces que es más rápido, ahí lo vamos a ir viendo. Reconoce la bacteria A, la B, la C, la D, la E, hasta la Z, ¿ya? Es muy específico y reconoce que esta es distinta de otra bacteria con esta forma, por ejemplo, ¿ya? Mientras que la inmunidad innata diría como, esto es un patógeno, tengo que matarlo. Mientras que esta es específico del agente que me está infectando, ¿ya? A su vez, esta inmunidad, si tenemos más de una infección, puede responder a todas, pero de manera específica cada una, diferenciándolas con distintos mecanismos, porque hay infecciones que requieren de algún tipo de respuesta inmune para eliminarla y otras infecciones que requieren de otros mecanismos, ¿ya? Ahora, la inmunidad adaptativa se divide en dos a su vez. Se divide en una inmunidad adaptativa celular y en una inmunidad adaptativa humoral. Ahora, ¿qué significa esto? Pensarán que estoy hablando en chino. La celular, como su nombre lo dice, involucra células que se llaman, esto tienen que saberlo, linfocitos T. La humoral involucra linfocitos B y algo muy importante que van a ver que son los anticuerpos. Ya ahí lo vamos a ver en otras tiempos. Que son los anticuerpos, que son unas proteínas. Recordemos que son las proteínas, ¿cierto? Son moléculas de aminoácidos agrupadas. Bueno, pueden agruparse para formar una estructura inmune, que es como una forma de Y, ¿ya? Este anticuerpo tiene una actividad inmune, ayuda mucho tanto a la inmunidad innata como a la adaptativa. Y se liberan por los linfocitos B, mientras que la inmunidad celular solamente es por el linfocito T. Linfocito, ¿ya? Linfocito. Su nombre significa célula linfática o célula del sistema linfático, o sea, de los ganglios linfáticos, como esa parte de ahí, ¿ya? Eso significa linfocito. T significa, la T viene de que se producen en el timo, mientras que los linfocitos B significa que se producen en el hueso, de bone, ¿cierto? Eso significaría un linfocito B, mientras que esta es de thymus. Entonces, linfocito significa eso. Linfocito es un tipo de célula. Cito, recuerda que siempre que leas cito significa célula, ¿ya? Por ejemplo, enterocito significa célula del intestino. Entero significa intestino, ¿ya? En latín. Es como enter, no sé cuánto. Pero de ahí viene la palabra. Por ende, el linfocito es una célula del sistema linfático. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Aquí voy a empezar a nombrar como hartas palabras que ustedes no ocupan en su vocabulario normal, ¿ya? Por lo mismo, lo ideal es que tratemos de entender qué significa el nombre de las cosas que estamos aprendiendo, ¿ya? Como con las células, las proteínas, etcétera. Linfocito B y anticuerpos, que no la anoté, pero que no me estaba la palabra. Pero ahí lo vamos a ver, ¿ya? Esa es la humoral. Entonces, esta imagen bien bonita muestra, este libro es muy bacán, a mí me gusta harto. Es de UCI, pero yo estoy tratando de resumir esa materia de U de manera para ustedes, así de manera mucho más resumida. Entonces, lo importante es que tenemos la inmunidad innata, ¿cierto? Y la inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad innata presenta barreras, ya que vamos a ver, que son por aquí la piel. Este libro es un libro que se llama El Abas de Inmunología, pero es de como ya como de pregrado. Es bien bueno. Entonces, esta es la inmunidad innata, ¿ya? Y esta es la adaptativa. Entonces, en la inmunidad innata tenemos barreras, que ahí las vamos a ver. Tenemos algunas células que no son linfocitos, ¿ya? Pero que están presentes siempre, están activas siempre y cumplen un rol ahí como de guardia, digamos. Ya imagínense que estos son los guardias de una disco.
¿ya? Así como está en la disco, ya un patógeno está entrando, así como un curadito que están queriendo entrar. Y aquí tú tienes guardias que siempre están presentes, ¿ya? Son mastocitos, fagocitos, células dendríticas, etcétera, ¿ya? Los nombres son detalles, ¿no? De ahí tenemos la inmunidad adaptativa, que son, digamos, sería como lo que tú llamas cuando el patógeno es muy potente. Entonces aquí tenemos linfocitos B, que viene de bone, ¿cierto? De hueso, o sea que se producen ahí. Y los linfocitos T, que vienen de timo, que es el órgano que les estaba diciendo, ¿ya? Y ambos tienen ahí sus funciones. Los linfocitos B, como les decía, producen anticuerpos. Se diferencian estas células, pero eso no me interesa tanto que lo sepan. Me interesa más que el tema de los anticuerpos. Y los linfocitos T generan sus funciones por sí mismos. O sea, ellos matan a las bacterias, por ejemplo. O también pueden activar otras células, ahí sus funciones son bien variadas, ¿ya? Pero lo que me interesa igual es que, como se darán cuenta, en general esto es una cadena de tiempo en donde vamos activando una inmunidad y con el tiempo se empieza a activar la otra y empieza a hacer efecto a los días después, ¿ya? Pero esto es lo que se activa en las primeras horas o que ya está activo de siempre. ¿Alguna duda hasta ahora con toda la verborrea de lo que he hablado? No sé si hay algo que no se entienda, diferencia entre inmunidad innata y adaptativa. Me interesa que los conceptos más generales ustedes lo sepan bien, ¿ya? Como saber esto, por ejemplo, o el tema de esto. ¿Ninguna duda, chiquillos? Miren, sí, sí la puedo explicar, no te preocupes. Yo, yo te dije que la inmunidad innata son mecanismos que están innatamente, o sea, de por sí, están ahí presentes siempre, ¿ya? Acá. Entonces, estos mecanismos no se tienen que activar como tal porque ya están ahí. Por ejemplo, si tenemos la piel y una bacteria entra y atraviesa la piel, nosotros ya tenemos una serie de mecanismos que son como guardias de seguridad que ya están siempre presentes, ¿ya? Que son algunas células, algunas proteínas, algunas barreras como la piel que actúa como sistema inmune, parte del sistema inmune. La inmunidad adaptativa es algo que se activa después, aquí se está activando y como les dije, se demora en activarse. Ven, aquí empieza como a los 3 días más o menos ya está activa. Es específica. Esto de la especificidad, ahí lo voy a explicar con otra imagen, ¿ya? Eh, y genera una respuesta mucho más bacán, digamos, para la eliminación de este patógeno. Porque esta respuesta innata es bien en específica, o sea, como que actúa un rato, no genera memoria, es mucho más débil, o sea, igual genera efectos y es súper importante, pero en general como que no es específica, que es como, es bastante poca, digamos. Entonces, la gran inmunidad es la adaptativa, que se demora, pero que genera reacciones específicas como para darle en el punto débil al patógeno, ¿ya? Por eso mismo se demora, porque tiene que reconocer qué patógeno es, generar células efectivamente solo para este patógeno y ninguno otro. Y ahí tienen distintos mecanismos. Y como les decía, tenemos la inmunidad celular adaptativa o adaptativa celular, que es por linfocitos T, y tenemos la inmunidad adaptativa humoral, que involucra mecanismos gatillados por los linfocitos B, que es otro tipo de célula. Tenemos los T, que se producen en el timo, los linfocitos B, que se producen en el hueso, o bone, ¿cierto? En inglés. Y los linfocitos B, producen anticuerpos, mientras que los de acá generan otros mecanismos bien específicos. ¿Siempre se activará la inmunidad adaptativa? Depende. Normalmente sí, pero también existen patógenos que generan una infección o colonización, pero no llegan a activar a la adaptativa porque son eliminados solamente por la inmunidad innata, ¿ya? La inmunidad innata solo se activa cuando este microbio logra vencer a la primera línea de defensa. De hecho, por eso aquí nosotros hablamos de 3 líneas de defensa, ¿ya? Que ahí las vamos a ver. En general, la inmunidad adaptativa es la tercera línea de defensa. Esto imagínatelo como un tres. Mira, aquí tenemos un ejército, ¿ya? De soldaditos. Y tenemos 3 muros. Tenemos un primer muro, que es la parte de la inmunidad innata, que son las barreras, como la piel. Tenemos
otro muro más bacán, que son las células de la inmunidad innata, que las de acá, algunas proteínas, etcétera. Y tenemos el muro más grande o la defensa más grande, que sería, aquí atrás, la inmunidad adaptativa con estos mecanismos de acá, ¿ya? Pero para que se active esta, tienen que ser vencidos o sobrepasadas las defensas de la primera barrera y de la segunda. Que ahí las vamos a explicar. Estas dos son de la innata, ¿ya? Eso da para Mira, te podría hablar 3 horas de qué ocurre con la inmunidad en el SIDA. Mira, pero a grandes rasgos, que es un tema muy interesante, en el VIH, porque el virus es el VIH, ¿ya? Virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que es tan bacán en el sentido de que, adivina quién infecta, a un linfocito. O sea, tienes una infección de células que se supone que están para protegerte de una infección. Es como que te ataca a tu mecanismo de defensa. Entonces infecta estos linfocitos y los linfocitos van disminuyendo mucho el número. Así un recuento, van para abajo. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que cuando tienes un nivel de inmunidad adaptativa tan bajo, pasas a llamar lo que tienes que a hacer una enfermedad como tal, que es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Inmunodeficiencia significa que tu respuesta inmune es insuficiente. Ahora, hablando en temas de qué ocurre con el SIDA o con otras inmunodeficiencias, porque hay otras inmunodeficiencias, el SIDA es como bien conocida, pero existen por leucemias, por enfermedades más raras, ¿ya? Lo que ocurre es que tiendes a ser infectado por patógenos que normalmente en una persona inmunocompetente, o sea, en una persona que su sistema inmune funciona bacán, no se infectaría. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una persona normal, aquí normal, ¿ya? Digamos que tiene una infección de, no sé, tiene un resfriado, ¿ya? No, el SIDA es solamente por VIH. Pero existen otros tipos de inmunodeficiencias, pero no se comportan clínicamente, o sea, como enfermedad, como el SIDA. Ya, entonces una persona normal, por ejemplo, digamos que tienes un resfriado, o por ejemplo, sí, un resfriado sí, es buena opción, resfriado. Entonces, aquí un agente causal puede ser, por ejemplo, un rinovirus, que es como el resfriado común, ya el virus que está en todos lados. Pero una persona con SIDA, este resfrío que va a tener no va a ser por un virus, va a ser por micoplasma, así como, imagínense como el patógeno más raro, así como que van a escuchar. Ya, esa bacteria, de ahí pueden tener como enfermedades muy raras, como neumonías, como que son enfermedades al pulmón, pero por patógenos que no infectan la población normal. O también ocurre que nosotros somos huéspedes de muchos patógenos que no nos infectan, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros en nuestra piel tenemos un protozoo que habita en nosotros de repente, que se llama toxoplasma no sé cuánto. Ya. A nosotros no nos hace nada, pero a alguien con SIDA le va a dar una toxoplasmosis que forma en el cerebro como que te infecta el cerebro, así una cuestión muy brígida. Pero es porque no tienes, tu sistema inmune no lo mantiene a raya, ¿ya? A eso es lo que voy. Por eso en general, alguien con SIDA, o para los que sigan después como este camino, en general, siempre tienen que buscar como infecciones raras que no están en la gente normal. Que existen enfermedades o infecciones que son específicas para grupos que tienen un mal sistema inmune, ¿ya? Eso es como a modo resumido. Entonces, esta cadena de respuestas, de la respuesta innata y la adaptativa, no es como simplemente una línea de tiempo. O sea, ocurre así, en el sentido de su activación, pero es todo un ciclo de regulación. O sea, nosotros tenemos una infección por patógenos, ¿cierto? Esto activa la respuesta innata y la respuesta innata va a activar a la respuesta adaptativa. Ya eso es como el mecanismo clásico. Pero también, una vez se activa la respuesta adaptativa, o sea, se activan los linfocitos, ¿cierto? Estos van a potenciar, o sea, lo primero que van a hacer es eliminar al patógeno, ya, aquí, pero también van a potenciar las respuestas innatas, ¿ya? Mientras también potencian acá.
Y las respuestas innatas también juegan un rol en potenciar las ya activadas respuestas adaptativas. Es como que se van potenciando ambos tipos de inmunidades entre sí y van como trabajando en conjunto para eliminar el patógeno. ¿Ya? Sí, una especie de imagínatelo como una retroalimentación positiva, como que se activa la adaptativa trata de eliminar un patógeno, también mejora las respuestas de la inmunidad innata a su vez sigue activando la adaptativa y así. Que depende. Existen inyecciones como antibióticos, ya que un antibiótico es algo que te elimina bacterias, o sea, te mata bacterias directamente. No existen fármacos que te mejoren el sistema inmune, ¿ya? Lo único que existe que es similar es que en algunas infecciones se dan vacunas, pero que son vacunas de anticuerpos, o sea, te inyectan anticuerpos contra una enfermedad directa, y eso como que te mejora un poco la respuesta, pero no existe un fármaco que te mejore la respuesta del sistema inmune. Lo que hay son antibióticos que te eliminan patógenos o fármacos que te mejoran los síntomas, como que no te sientas con fiebre, etcétera, ¿ya? Como un paracetamol. Por ejemplo, en un resfriado, uno con un paracetamol no elimina el resfriado. Uno lo que hace es controlar los síntomas y que tu sistema inmune trabaje. ¿Ya? Eso es como a lo que quería llegar. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, bacán. Entonces, en esto es lo que me refería de la diferencia entre la innata y la adaptativa. ¿Ya? Miren, imagínense que tenemos tres patógenos acá, tres virus, por ejemplo, uno rojo, uno amarillo y uno morado. ¿Ya? En la inmunidad innata, lo que se reconoce es una estructura en común que tienen estos tres virus. Por ejemplo, alguna proteína que tenga en la membrana, ¿ya? Pero lo que reconoce la célula de la inmunidad innata es como, esta es una proteína que yo no tengo en mi cuerpo, por ende debe ser extraña. La inmunidad adaptativa, por otro lado, reconoce proteínas específicas y diferenciales entre estos tres. O sea, este anticuerpo reconoce a esta y no reconoce a ninguna de las otras dos, ¿ya? Este de acá reconoce solamente a este y no reconoce a estos dos. Y este tampoco, solamente reconoce a su patógeno, ¿ya? Es altamente específico, o sea, permite diferenciar entre patógenos que puedan ser similares. Mientras que esta solo reconoce que los tres son malos, básicamente. ¿Ya? Ahora, que por ejemplo, ¿qué molécula podrían reconocer que sea como común para muchas bacterias? Por ejemplo, el peptidoglicano. ¿Se acuerdan qué es el peptidoglicano? ¿Saben en dónde está el peptidoglicano? En la célula procariote, en las bacterias. Muy bien. Entonces, mi inmunidad innata solamente va a reconocer como hay una molécula extraña que es de pared celular procarionte. Y lo que va a hacer es eliminarla. Pero no reconoce, porque la pared celular está como en millones de especies de bacterias, ¿ya? En cambio, lo que hace la adaptativa es decir, esta bacteria se llama así. Y es contra esta bacteria y no es contra otra. Y reconoce otras moléculas que no sean estas, ¿ya? En resumen, como que la inmunidad innata reconoce señales más generales como que te agrupan a grupos de enfermedades. O sea, te puede reconocer moléculas parecidas de todas las bacterias, moléculas que tendrían todos los virus, moléculas que tendrían todos los hongos, etcétera. Por ejemplo, reconocer la quitina, que es similar al peptidoglicano, pero que está en los honguitos, ¿ya? Eso es como su función. Entonces, la inmunidad innata, ya entrando a ver lo que nos toca hoy, en general esto es mucho más sencillo. Como la inmunidad innata es como la más fácil de entender. La inmunidad innata se divide a su vez en dos líneas de defensa, ¿ya? Para que nos vayamos guiando. Tenemos una primera línea de defensa, ¿ya? Que es la que vamos a ver. Y tenemos una segunda línea o una segunda barrera, ¿ya? Segunda línea de defensa. Entonces, la primera línea de defensa, que es como la que está más en exposición a gérmenes, ¿ya? Son simplemente barreras o algunos compuestos que me ayudan a la protección de mi cuerpo. Entonces, son mecanismos presentes antes de la exposición a patógenos, ¿ya? En donde aquí tenemos em,
Algo muy importante es que no aumentan ante los patógenos o moléculas extrañas. O sea, yo no puedo amplificar o mejorar mi respuesta de la primera línea, solamente existe, ¿ya? Está ahí por defecto. Entonces, la principal línea de la principal inmunidad o mecanismo de la primera línea de defensa son las barreras físico-químicas, se llaman así, ¿ya? Esto es importante, esto también, pongámoslo aquí. Entonces, las barreras físico-químicas son físicas, químicas y la microbiota, ¿ya? Entonces, barreras físicas son las que generan algún tipo de barrera física, o sea, como que delimita el espacio de un lado con otro, en donde se incluye la piel. La piel es una gran primera línea de defensa porque tiene pH ácido, porque como tiene queratina en que se descama, las bacterias se van soltando con los pedacitos de queratina, ¿ya? Y eso evita, por ejemplo, que entren y atraviesen la piel y nos infecten, ¿ya? En algunos mecanismos sí se puede. Entonces, por eso mismo, por ejemplo, si ustedes se pinchan o se entierran un clavo, eso rompe esa primera línea de barrera, porque el clavo rompió la piel y entró directamente a tejido, o sea, a músculo, a colágeno, etcétera, que sí es infectable porque no hay una barrera de defensa como la piel, ¿ya? Por eso es una puerta de entrada. Barreras físicas. Existen barreras químicas también, como el pH ácido del estómago, ¿ya? Como es pH ácido, las bacterias no sobreviven en ese pH. La saliva tiene un componente inmune, como con nuestra saliva, por ejemplo. El pH habla del grado de acidez. Entonces, un pH es una unidad de medida. Es el logaritmo de, ya, pero eso no es importante, del grado de acidez. Entonces, por ejemplo, piensa en ácido como en un limón, ¿cierto? Un pH ácido significa que son, em, ¿cómo se llama? Si es un pH ácido, significa que es un pH bajo, que es como que tengamos limón o jugo de limón en el estómago, por ejemplo, y las bacterias o algunas células no crecen o no resisten ese pH, esa acidez, ¿ya? Una enzima recuerda que es una proteína, ¿ya? Una proteína que tiene una función en específico. Por ejemplo, enzimas digestivas. ¿Te suena esa palabra? O sea, enzimas que su función es digerir comida, o sea, que te degrada. Por ejemplo, podemos tener una enzima que degrade proteínas de la carne, o podemos tener enzimas que degraden lípidos, que se llaman lipasas, ¿ya? Eso es una enzima, pero es una proteína nomás, con una función en específico. ¿Sí? Ya. Pero recuerda el concepto, una proteína. Oigan, paréntesis, sé que esta materia en general es bien densa, entonces como por eso hice hartas clases de esto, como para que vayamos bien lentito, porque me interesa que lo entiendan bien, porque sirve harto. No entran tantas preguntas de esto, pero los conceptos que entran, si los meten en preguntas, los pueden enredar, porque es como hablar en otro lenguaje, ¿ya? Por eso quiero que se adecúen a este lenguaje. Así que si tienen dudas, aquí como preguntar qué es una enzima, qué es un péptido, qué es la lisosima, no sé, ya pregunten, ¿ya? Pregunten todo lo que se les ocurra. Eso. Entonces, por ejemplo, la microbiota no la pesquemos tanto, ¿ya? Bueno, la microbiota es que nosotros, no sé si ustedes saben, pero nosotros no somos sépticos, o sea, asépticos, no somos limpiecitos, en el sentido de que nuestra boca está llena de bacterias. Estamos constantemente expuestos a microorganismos, ¿ya? O sea, ustedes respiran una bocanada de aire y probablemente tiene alguna que otra bacteria. Pero no todas las bacterias nos infectan, sino que viven en nosotros. Por ejemplo, nuestro tubo digestivo, nuestro intestino, por dentro tiene muchas bacterias, pero que también nos ayudan, y otras que simplemente viven ahí como colonizan, así como que generan su casita, ya ahí viven dentro. Pero no nos generan ninguna infección, solamente viven. Y a su vez, como imagínense, tenemos una porción de nuestra piel que está lleno de bacterias, ¿ya? De bacterias que no nos infectan. Así. Un mecanismo de defensa que genera la microbiota, o sea, el que tengamos virus, bacterias y hongos encima nuestro,
es que si es que llega una bacteria o un patógeno que realmente es malo, o sea que puede infectarnos porque tiene muchos mecanismos para eso, como muy potente, que la vamos a dibujar aquí como así como enojado. Y así esta bacteria quiere colonizar y atravesar la piel, como hay tantas bacterias no tiene espacio, como que la echan, ¿ya? Eso hace la microbiota. ¿Se entiende esto? Es como que no tiene lugar donde unirse, porque está lleno de patógenos, que nosotros estamos llenos de patógenos. Entonces, cuando trata de entrar, no puede, porque no tiene donde unirse a la piel, por ejemplo. Lo mismo ocurre en el tubo digestivo. De hecho, por lo mismo, por ejemplo, no sé, si ustedes, hay gente que ocupa mucho antibiótico, ustedes pueden eliminar las bacterias de su microbiota, ustedes pueden eliminar las bacterias de su tubo digestivo. Y el problema es que como no tienes esas bacterias que no te infectan, hay algunas bacterias que pueden aprovecharse de eso e infectarte, porque tienen el camino libre, ¿ya? No sé si se entiende. ¿Alguna duda con esto? ¿Con esto, con esto, con esto? Sí, perfecto. ¿Todo claro? Los 20 de acá, bueno, 18. Ya, acá. Ya, esta imagen, no se asusten, porfa, sé que tienen como muchas cuestiones, no les voy a hacer que se aprendan nada de esto, ¿ya? No sé si les puse, ya. Y eso con la primera línea de defensa. Entonces lo importante es que la primera línea son barreras. Por ejemplo, piensen en el pH de ácido del estómago, en la saliva y en la piel. Con esas tres que recuerden están al otro lado, ¿ya? Probablemente esas le coloquen como ejercicio. Ahora, la segunda línea de defensa es cuando ya el patógeno atravesó o venció estos mecanismos y se activan otros mecanismos que incluyen acción de proteínas, ¿ya? Acción de ciertas células y bueno, eso más que nada, como son como los dos mecanismos de la segunda línea, que es una respuesta más activa, o sea, tenemos células que se mueven y que eliminan directamente patógenos y tenemos proteínas que eliminan directamente patógenos o que activan células de esta inmunidad innata, ¿ya? El sudor también es una barrera, por si acaso, que me preguntan por ahí. Entonces, uno de los componentes de la segunda línea de defensa, y que sé que también de repente lo pueden mencionar, son las proteínas del complemento. Proteínas del complemento, este término, sé que esta parte es como bien enredada, ya, entonces présteme harta atención. Las proteínas del complemento son proteínas que se llaman así, proteínas del complemento. El complemento es como, es su nombre simplemente. O sea, proteínas tanto, proteínas del complemento. Así se llaman las proteínas. Son como 20 proteínas que se nombran como complemento, así como una C, y el número de la proteína. O sea, tenemos C1, C2, C3, como para que entiendan esta imagen, ¿ya? Solamente por eso, son distintas proteínas. Y este grupito de proteínas del complemento tiene tres funciones principales, ¿ya? Que las vamos a ir viendo. Estas funciones son un poquito enredadas, una en específico. Entonces, las proteínas del complemento generan. Lo más clásico de las proteínas del complemento es que generan poros en las células patógenas. O sea, miren, si yo tengo un microbio, ya, voy a hacer otra imagen, ya, seguimos hablando del complemento, chicos, ya. Entonces tenemos aquí, complemento. ¿Qué era lo primero que les dije que hace? O sea, primero sabemos que son proteínas, ¿cierto? Ya, dentro de lo que hace el complemento, genera algo que se llama forma poros de membrana, ¿ya? Ahora, ¿cómo se traduce esto? Imagínense que nosotros tenemos una bacteria, ¿ya? Que este óvalo, ¿cierto? Una célula procariota, que tiene sus flagelos, su, sí, y aquí tiene su material genético, no sé. Ya, eso es una bacteria que nos está infectando. Esta bacteria entró, colonizó y atravesó la primera línea, y ahora, bueno, lo que ocurre es que estas proteínas
que son proteínas que están circulando en la sangre, ¿ya? Porque la sangre tiene muchos componentes, tiene células, tiene proteínas, tiene agua, etcétera. Bueno, estas proteínas van circulando en la sangre, así como aquí, que serían estos puntitos, estos cuadraditos, ¿ya? Van circulando. Entonces, por ciertos mecanismos, como que se unen los anticuerpos, aquí es donde les dije que se mezcla la inmunidad innata con adaptativa, o hay veces que se activa solamente por algún componente de la membrana de acá, estas proteínas se pueden unir a la membrana, ¿ya? Eso es lo importante. O sea que aquí hay algún receptor para las proteínas del complemento. Eso quiero que entiendan. Recuerden que la comunicación entre cosas en la biología es entre una molécula o liganda y un receptor que tiene la forma para que esto se reciba, ¿cierto? Entonces se une y ahí se genera una respuesta, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que les estoy diciendo, estas proteínas van a reconocer a esta bacteria, sabiendo simplemente que es una bacteria patógena, no de manera específica, ¿cierto? Y lo que va a ocurrir es que se van a agrupar. Entonces, se agrupa una y se van a empezar a agrupar literalmente como un Tetris. O sea, se agrupa otra, después a esta se agrega otra encima, ¿ya? Se van agregando sucesivamente. Esto uno lo ve en orden. O sea, lo real es que ocurre como que se agrega C2 con C4, C4A con C4. Ya, pero eso no es importante. Lo importante es que se agregan formando como un Tetris y finalmente generan la formación de algo que se conoce como poro de membrana, que en la membrana de la bacteria generan un hoyo y generan una especie de tubo, así como un cilindro, un tubo. Y por este tubo perfora la membrana de la bacteria y entra agua. Y cuando entra agua, la célula, la bacteria en este caso, se muere, ¿ya? Porque se hinchó mucho y reventó. Eso es que forme poros de membrana, que es lo que vemos aquí, ¿ya? Entonces, aquí lo vemos más en detalle, ¿cierto? Se forma este poro de membrana por las proteínas del complemento, entra agua y las bacterias se muere porque se llenó de agua y se reventó. Ya eso es un mecanismo, ¿se entiende? ¿Seguros todos, 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 todos? Son mecanismos como clásicos y que podría aparecerles en la prueba, ¿ya? Como en alguna pregunta, por ejemplo, como un estudio habló de las proteínas del complemento que hacen esto, esto, esto. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Ya? Solamente para que lo reconozcan. Ya, entonces eso con la formación de poros. Otra función de estas proteínas son que generan algún proceso, que el nombre es bien raro, que se llama opsonización. Entonces, en este proceso, ¿ya? El nombre opsonizar en las células, bueno, en el sistema inmune, es cuando tenemos una bacteria, ¿ya? La misma bacteria, o sea, patógeno en realidad, pero es más, encuentro que es más fácil explicar estos procesos con una bacteria, como más entendible. Entonces, lo que hace el complemento, que es esta proteína cuadrada, ¿ya? Es que otra cosa que puede hacer es reconocer esta bacteria y marcarla, o sea, se une, ¿ya? O sea, esta es la proteína del complemento, y lo que va a hacer es actuar como una especie de, como de GPS. Entonces, aquí voy a sacar una banderita, ¿ya? Y, o mejor, dibujémosla del otro lado y se va a entender mejor. Miren así. Entonces se coloca la proteína del complemento y va a sacar una banderita, o señal, como lanzar una bengala, ¿ya? Esta señal de opsonización va a ser reconocida por otra célula, que será un macrófago, ¿ya? O una célula fagocítica, una célula del sistema de la segunda línea, ¿ya? Macrófago. Entonces, esta célula tiene aquí unos bracitos, ¿ya? Y por aquí tiene su núcleo. Esta célula, que de hecho podríamos dibujarla como un Pac. Y aquí yo creo que se va a entender. Y ahí tiene su boca. No omitan la boca de acá. A ver, hice como un esto. Ya, ya lo que va a hacer esta es reconocer esta señal de opsonización. Entonces va a viajar. Normalmente esto lo pueden hacer sin estar opsonizadas, ¿ya? O sea, un macrófago, un fagocito puede reconocer una bacteria y decir como, ah, esta no es normal y se la come, ¿ya? Pero la gracia de la opsonización es que mejora esa respuesta. O sea, como que de una distancia más lejos, más lejana, esta célula de la segunda línea va a reconocer esta banderita, que es la opsonización, y va a viajar por el torrente sanguíneo
la va a reconocer, se va a unir y va a reconocer a la bacteria y se la va a comer, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos acá? Mira, esta proteína del complemento amarilla reconoció a la bacteria y una célula de la inmunidad innata logró viajar y unirse para fagocitar y eliminar a la bacteria. ¿Ya? Eso con la opsonización. ¿Se entiende? Este ejemplo quedó bien bueno. Juan. Todos, todos, todos. Por eso les decía, es como una banderita. ¿Ya? Sí, bacán. Eso. Y lo tercero que hacen es simplemente participar en la inflamación, que la inflamación es un proceso que ocurre cuando tienes una lesión, como un daño en tus células, en tu tejido, que genera ciertos mecanismos para lograr vencer esa agente que te daña, ¿ya? La inflamación no incluye viajen células para ahí, que salga líquido, que aumente la cantidad de capilares, como que la sangre llegue más a esa zona, por eso es como cuando ustedes se golpean la cabeza y se genera un chichón. Eso está inflamado, o sea, miraron células, se dilataron los capilares, llega más sangre, sale líquido, se hincha y está rojo y caloroso. Eso es inflamación. Bueno, las proteínas del complemento participan en promover la inflamación, ¿ya? Porque la inflamación es buena en general. Esos serían los tres procesos del complemento. Ahora, las otras proteínas muy importantes son las citoquinas, que son otras proteínas aparte que viajan en la sangre o que son liberadas por células que tienen funciones gigantescas, o sea, hacen muchas funciones, ¿ya? Como que son el mediador, o sea, como en la comunicación, digamos, para que estas células inmunes se comuniquen y generen acciones, son por citoquinas, ¿ya? Por ejemplo, que se active una célula, o que se active esta otra célula, o que esta célula se divida, o que esta célula se muera, todo esto es por citoquinas. Ya las citoquinas hacen muchas cosas, eso quiero que se queden con esa noción. Y también las citoquinas, además de liberarse de manera local, como aquí en las células cercanas, pueden ser liberadas y viajar por el torrente sanguíneo para llegar a otros lados y estimular más la inflamación. Entonces, en general, regulan la intensidad y duración de las respuestas inmunes, o sea, regulan la inflamación. Y en grandes cantidades, como viajan por la sangre, es como que tuviésemos una hormona que genera una acción en las células. O sea, estas citoquinas, si viajan en la sangre, pueden decirle a las células de otro lado como, oigan, hagan esto, oigan, aumenten la producción de esto, ¿ya? Son ligandos. Eso con las citoquinas. ¿Alguna duda hasta ahora? Eso, según yo, es como lo más difícil de la inmunidad innata. Mm. Recuerden, si tienen dudas de que no saben qué significa, no sé, respuesta inmune o qué significa neutrófilo, pregúntenme, ¿ya? Las puedo explicar de nuevo, no te... Ya, sí, sé que quieren como lo principal. Miren, en general, las citoquinas, quédense como que hacen todo. Es como, imagínense que es la molécula señal para casi todas las respuestas inmunes. Sí, son muchas proteínas de distintos nombres, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 12, interferón, ya, son muchos nombres, pero que en general tienen funciones en común para todas las respuestas inmunes. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hacen? Es una molécula que se libera, o sea, una proteína que actúa como señal. ¿Se acuerdan que vimos comunicación celular la semana pasada? Ya, es un ligando, es una proteína que viaja, puede viajar por distintos lados, puede ser liberado por una gran cantidad de células que liberan distintos tipos de citoquinas y estas participan en la comunicación para activar. Lo que hacen finalmente es ser la molécula que activa y permite que funcionen todas las respuestas inmunes. Es como el mensaje, digamos, ¿ya? Y estos mensajes se gatillan por citoquinas. Entonces tenemos citoquinas que pueden activar a un tipo de célula, citoquinas que activan a otro tipo de célula,
citoquinas que generan, por ejemplo, que las células inmunes viajen a algún lado específico o que atraigan células inmunes, ¿ya? Por eso en general es una molécula señal que participa en casi todas las respuestas inmunes, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, ¿ya? Eso, no sé si quedó claro lo de esto. El macrófago y estas células son células que vamos a ver ahora, ¿ya? Son células de la segunda línea de defensa, que tienen funciones bastante similares. Por eso ahí, como dice Gastón, son multifuncionales. Sé que esto es difícil de entender porque no es como algo que ustedes hayan visto bien en el colegio. Como... Por eso así como que las resumí en que como que hacen casi todas las citoquinas. Y es como lo que las células liberan para comunicarse entre sí o para generar algún cambio o alguna respuesta inmune. ¿Ya? ¿Ninguna duda entonces para continuar? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces, ¿cómo se llama? El componente principal de la segunda línea de defensa son los elementos celulares sanguíneos o finalmente células inmunes, ya las células de la inmunidad innata. Todas derivan de la médula ósea, ya recuerden que estos en los huesitos produce células de la sangre y también produce estas células sanguíneas del sistema inmune. Entonces, aquí están más o menos todas las células que participan, que tienen distintos nombres: monocito, linfocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, macrófago. Son distintos tipos de células, ¿ya? Cada una de estas células tiene predilección en algún tipo de infección. Por ejemplo, no sé, esto no tienen que saber, ¿ya? Solo es un ejemplo. En infecciones como de parásitos suelen aumentar la cantidad de eosinófilos. En infecciones virales suelen aumentar los linfocitos, ¿ya? Pero los linfocitos no son de la inmunidad innata, son de la adaptativa, ¿ya? Salvo una excepción. Solamente para ilustrarles que son células que participan en la inmunidad innata en este caso. Ahora, las funciones que tienen, en general lo que hacen estas células es fagocitosis, o sea, si llega una bacteria, se la comen, ¿cierto? La atacan y la degradan. Eso es lo principal que generan las células esto es lo que se conoce como hablar de glóbulos blancos, ¿ya? O leucocito, significa lo mismo. De hecho, leucocito, la palabra leuco significa blanco y cito célula, ¿cierto? Célula blanca. Y aquí está el macrófago que me preguntaban, que es un tipo de célula nomás. Ahora, los glóbulos rojos de la sangre y las plaquetas no participan directamente, o sea, no eliminan bacterias, por ejemplo, pero sí pueden ayudar, por ejemplo, no sé, si tenemos una herida, como acá, ¿ya? Podrían gatillar que la herida que no se dé sangre, ¿ya? O sea, generar un coágulo. Eso es como una función que podrían tener asociada, pero no de manera directa. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Eso es como lo único que me interesa que sepan de los macrófagos y esas cosas. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Acá. Entonces, existe una célula en específico que me gustaría que conozcan, que se llama así, célula dendrítica. Se llama dendrítica porque es una célula como con forma de árbol o de ramas, por eso dendro, como las dendritas de una neurona, ¿ya? Que es como una forma algo así. Aquí la estamos viendo, ¿ya? Y genera un proceso que veremos en la siguiente clase, que se llama presentación de antígeno. Este proceso es súper importante porque lo que genera esta célula dendrítica, que es parte aquí, que aquí no aparece, pero es parte de la segunda línea de defensa, o sea, células de la inmunidad innata, cuando llega un patógeno,
reconocen el patógeno, o sea, por ejemplo, lo pueden fagocitar, ya, lo eliminan, pero parte de alguna proteína de esta bacteria, por ejemplo, mandan a la membrana para que actúe como ligando, digamos, ya, como proteína para expresarla, y van a viajar para presentársela, literalmente se la presentan, o sea, se la van a presentar a un linfocito T en este caso. Literalmente es como que viajan desde la sitio de infección, viajan por el torrente linfático o sanguíneo, llegan a donde hay un linfocito que no está activado y le dicen, mira, esta es la bacteria que me está infectando. Y se la presentan aquí. Entonces, el linfocito la toma y dice, ah, contra esta bacteria me tengo que activar. Entonces, el linfocito se activa, produce inmunidad adaptativa contra esta bacteria que está infectando. No, no lo secuestra, el patógeno lo mata, pero proteínas del patógeno las manda a la membrana para presentarla. Es como que saca un pedacito de patógeno y dice, "Mm, esta parte me sirve", la coloca en la membrana y viaja para mostrarle ese pedazo de patógeno, que es como el antígeno, así se llama, y le muestra a este linfocito como, mira, este pedacito de, como que te muestro aquí, es de este patógeno y es lo que me está infectando. Entonces, esta célula viaja. El linfocito T reconoce ese antígeno, entonces que es el pedacito de bacteria, se activa y genera una respuesta inmune específica contra la bacteria presentada, ¿ya? Y no contra la bacteria de por acá, ¿ya? Solamente contra esta. Y así es como se activa la respuesta adaptativa. Es como esto genera la unión entre la innata y la adaptativa. ¿Ya se entiende? Bueno, y por último existe otra célula que me gustaría hablarles, que es un tipo especial de linfocito. Recuerdan que dijimos que existe el linfocito T y B, ¿cierto? Volvemos donde estaba esto. Acá. Recuerden que en la inmunidad adaptativa hay dos tipos de linfocitos que participan. Los B, que vienen de la médula ósea, o bone, y los T, que vienen del timo. Por eso es T, ¿ya? Pero en la inmunidad innata existe un tercer tipo de linfocito que es solo de la inmunidad innata, no participa en la adaptativa, ¿ya? Que se conoce como linfocito natural killer. El nombre es bien cuático, es como asesino de natural. Ya, este linfocito natural killer es parte de las células de la inmunidad innata, ¿ya? Importante. Voy a colocar esto como importante. Mm, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace este natural killer? Lo que hace es eliminar células dañadas o células infectadas. Entonces, por ejemplo, si llega una célula dañada, que tiene un patógeno dentro y no puede ser salvada, porque en general, como concepto, cuando una célula es infectada o se daña por dentro, esa célula cagó, ¿ya? O sea, como que no tienes cómo salvarla, no puedes eliminar por dentro un patógeno que ya está como colonizando y viviendo dentro de una célula. Por ende, lo que hace el linfocito natural killer, reconoce que tiene un patógeno dentro o que está dañada y la mata. Mata a la célula con el patógeno dentro, o sea, matas dos pájaros de un tiro. Por otro lado, por ejemplo, en células infectadas con virus, también ocurre eso, o sea, reconoce a la célula que está infectada por un virus y la mata. Y matas tanto al virus como a la célula. Matas las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende este mecanismo? Es como bien simple, es como está infectada, ya listo. Y pa. Sí, muy simple. Como reconocen, ya, no sirve. Eliminada. Este mecanismo también lo hace con células tumorales, como con tumores, como cáncer. Las células cancerígenas a veces pueden ser reconocidas por ciertas características y el linfocito natural killer que reconoce esa célula elimina la célula cancerígena. De hecho, por lo mismo, en ciertas patologías que te disminuyen tu respuesta inmune, puedes tener más presencia de algunos tipos de cánceres que son raros, como no como, no sé, un cáncer de estómago, sino un sarcoma de no sé qué cosa, ya así como cánceres más raros, pero en algunos tipos, solamente como dato curioso. Entonces, esta imagen es como
No sé si explicarla, la verdad. Como un resumen de todo. Mira, entonces, a modo resumido, cuando tenemos tres barreras, ¿cierto? Tenemos una barrera primaria, primera línea de defensa, una segunda línea de defensa, ¿ya? Y bueno, esas son las que se muestran acá al menos. No hay una línea, no, no aparece la inmunidad adaptativa aquí. Pero quedémonos por esas dos. Entonces, cuando las bacterias entran y traspasan la primera línea de defensa, van a activar a la segunda línea. Entonces, estas bacterias infectan esto, ¿cierto? Se empiezan a reproducir, activan a las células centinela, o sea, como a los guardias de seguridad que le estaba diciendo, que son las células de la inmunidad innata, como mastocitos, como macrófagos, ¿ya? Esto genera que se liberen proteínas, ya como el sistema de complemento, anticuerpos que son de que ahí voy a hablar de eso después, y proteínas en general que van a tratar de eliminar a estas bacterias. También va a ocurrir que las células que están en la sangre van a reconocer que hay una infección acá y van como a viajar al tejido infectado, que es esto de aquí, y se continúan eliminando las bacterias. Y entre medio ocurre lo que les decía, de que una de estas células dendríticas reconoce esta bacteria, se la come y saca un pedacito de esta bacteria y viaja, se va, digamos, del campo de batalla y viaja a presentársela a un linfocito T para activar la respuesta adaptativa. Entonces, al tiempo después, a los días, llegarían los linfocitos T, como la artillería pesada, a eliminar completamente a esta bacteria o este grupo de bacterias. ¿Ya? Eso a modo muy, muy resumido. ¿Alguna duda de la clase? Con eso ya vimos todo. Ahora faltaría ver algunas preguntitas y estamos. ¿Ninguna duda? ¿Digamos más importantes para aprender? Buena pregunta. Porque sé que esto, como hay cosas que como que no entran tanto, otras que sí. Yo creo que esta, la voy a marcar. Esta, esta sobre todo. Esto es como lo del anterior. Esto igual. Esta. No es necesario aprenderse tan bien el complemento, ¿ya? Solo sabéis que existe. Las citoquinas tampoco. Esta sí. Esta lo vamos a ver después. Esta tampoco y esta tampoco. Esas serían como las más importantes. Ahí le resumo un poquito el estudio. Ya, entonces, preguntita. En el sistema digestivo existen barreras, que fue lo que ya vimos, contra patógenos que pueden ingresar con los alimentos. Los siguientes gráficos muestran el efecto de dos tratamientos que modifican la eficiencia de dos barreras en el control de una población de una bacteria de la especie X en el tracto digestivo. Ya, entonces aquí tenemos más o menos aplicando, y estamos aplicando lo que ya vimos, ¿cierto? Entonces tenemos, esta la vamos a hacer juntos más que nada porque es muy larga, ya, solo por eso. Entonces tenemos em, bacterias, ¿cierto? O sea, tenemos barreras, ya, o sea, primera línea de defensa, en donde tenemos en el sistema digestivo. Perfecto. Entonces tenemos una tipo de barrera, ya, tiene relación con el ácido. Ahora, estos gráficos de acá hablan de porcentaje de mortalidad de las bacterias. O sea, ¿qué significa esto? Que si en este tiempo de acá tengo un 100% aquí, significa que con, con las características de la barrera, el 100% de las bacterias están muertas, ¿ya? Por el otro lado acá, tenemos que un 10% de las bacterias se mueren con la barrera uno, ¿ya? ¿Se entiende el gráfico? Entonces, aquí lo que me dicen es que modificaron estos parámetros, donde aquí tomaron un antiácido, ¿ya? Y apenas se tomó un antiácido, esta curva disminuyó, o sea que aquí se mueren menos bacterias, o sea, por contraparte, que sobreviven más, ¿cierto? Porque no se están muriendo.
Por ende, yo podría pensar que si se ingiere un antiácido y baja mi mortalidad de bacterias, o sea que viven más, yo podría pensar que mi barrera es un agente ácido, ¿cierto? O sea, barrera ácida, por ejemplo, como en el estómago, ¿cierto? En el otro, la lisozima, si yo la inhibo y baja mi mortalidad, o sea, hay menos bacterias que se mueren, por ende hay más bacterias que viven, ¿cierto? Significa que esta parte de aquí sí tenía la enzima lisozima, ya que es un antibacteriano, que se encuentra, por ejemplo, en la saliva. ¿Ya? Eso. Entonces, a partir de esta información, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la diferencia? Veamos la pregunta B, entonces. En ambas barreras, los anticuerpos controlan la proliferación de la bacteria X. Nada que ver, ¿cierto? Porque aquí en ningún punto se está hablando de anticuerpos, en ninguno de los puntos, ¿cierto? No se mencionan en ningún punto. O sea que no participan en la pregunta siquiera. Veamos la D, por ejemplo. El pH salival levemente alcalino, o sea, lo contrario al ácido. Miren, vamos acá, controla el crecimiento de la población bacteriana. No, porque lo que vi acá es que el pH ácido controla la proliferación porque mata muchas bacterias, ¿cierto? Pero no el alcalino. O sea, aquí este igual podría quizás pensarse en que no me dicen qué órgano es. Yo, o sea, sé que esto es estómago y esto es saliva, pero en realidad no me lo especifican. Por ende, igual podría ser la D si es que dijese aquí ácido, ¿ya? Ahí podría considerarse, pero dicen alcalino que es lo contrario al ácido. La E, tanto la inhibición de la lisozima como el pH estomacal acidificado ¿favorecen el crecimiento bacteriano? No, porque aquí el pH acidificado, aquí no se acidificó el pH, ¿cierto? Aquí se agregó algo que te lo vuelve menos ácido, no más ácido. Cuando tú acidificas más algo, significa que lo vuelves más ácido. Y lo que yo aquí es que cuando se agrega un antiácido, favorece el crecimiento bacteriano porque disminuye la mortalidad, ¿cierto? De las bacterias. O sea, aquí para que la E fuese correcta, debiese decir que el pH estomacal basificado o alcalino favorece el crecimiento bacteriano. ¿Ya? Eso podría ser una alternativa. Ahora estamos entre la A y la C, ¿cierto? La A, la barrera más importante que controla la bacteria que se encuentra a nivel bucal. Esto no tenemos cómo saberlo porque, bueno, algo me orienta que la lisozima yo sé que está en la boca, ¿ya? Pero yo no puedo decir esto porque no sé cuál es la boca aquí, ¿ya? Lo puedo deducir, pero no sé directamente. Y si, por ejemplo, me dijesen que esto es la boca, no es la barrera más importante porque solamente presenta disminución de un 10% de mortalidad, o sea, de bacterias muertas, a, por ejemplo, no sé, un 8, ¿ya? Es mínimo. Mientras que esta pasa de 100 a 0. Por ende, la correcta es la C, ¿cierto? El pH ácido a nivel gástrico construye una barrera importante o sea, en contra de la proliferación de la bacteria X, ¿ya? Porque si tenemos pH ácido, las bacterias mueren. ¿Alguna duda con esta? Sería la C entonces. No recuerdo de dónde saqué esta pregunta, no sé de qué país habrá sido, pero era bastante... generaba confusión igual. Sí, esta estaba un poquito difícil. Sobre todo por el tema, no sé si todos entendieron cómo interpretar el gráfico. Estos dos gráficos, ¿lo entendieron bien? El gráfico encuentro que está difícil, porque hablan de conceptos que son un poco avanzados como mortalidad. La pregunta, claro, mira, en el sistema digestivo, o sea, en el sistema digestivo existen barreras contra patógenos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que vimos? Los siguientes gráficos muestran el efecto de dos tratamientos que modifican la eficiencia de las bacterias. O sea, yo metí un tratamiento que me modificó la eficiencia de la barrera, ¿ya? En el control de la población. Ahora, ¿cómo se mide este control de la población? Por mi eje Y, ¿cierto? Que es porcentaje de mortalidad de la bacteria X. O sea,
Si yo tengo un 100% de mortalidad, significa que de 100 bacterias que estén en este cultivo, las 100 van a estar muertas, porque es el 100% de mortalidad, o sea, todas están muertas, ¿ya? En este caso vemos que en esta barrera, normalmente, hasta antes de la ingestión de antiácido, tiene una mortalidad de bacterias de, pongámosle, 98%. Entonces, de cada 100 bacterias, mata 98, ¿ya? Esa es la mortalidad de bacterias. Cuando se ingiere el antiácido, la mortalidad de bacterias, o sea, el porcentaje de bacterias que mueren del total, baja significativamente hasta, pongámosle, un 2%. Esto significa que si tengo 100 bacterias metidas en el estómago, o sea, yo sé que esto es estómago, pero digamos en parte de la cavidad del tubo digestivo, de 100 bacterias solamente mueren 2, ¿ya? Mientras que aquí arriba, de 100 bacterias, mueren 100, ¿ya? O sea, mueren todas. ¿Se entiende? Ahora, en base a esta barrera 2, yo sé que si aquí yo ingiero un antiácido, o sea que me elimina el ácido y baja mi barrera, significa que hasta antes de la ingestión del ácido, mi barrera era un ambiente ácido, ¿cierto? Porque yo eliminé el ácido. Es como por juego de palabras, ¿cierto? Por ende, yo sé que esto debe tener un pH ácido, ¿ya? Ahora aquí en la barrera 1 es más o menos lo mismo, tenemos una mortalidad del 10%, o sea que de 100 bacterias mueren 10, ¿ya? Y cuando se inhibe una enzima, que es la lisozima, mi mortalidad baja a, pongámosle, un 6%, ¿ya? O sea, de 100 bacterias mueren 6 en vez de 10. Por ende, si aquí yo inhibo la lisozima y me inhibe mi mortalidad de bacterias, o sea que viven más porque mueren menos, significa que mi mecanismo de barrera aquí es la lisozima. Porque si yo elimino este mecanismo, baja mi mortalidad o aumenta mi sobrevida de bacterias, que es lo mismo. Por ende, en base a esto, el pH ácido de nivel gástrico, una inferencia, podríamos decir que el pH ácido del estómago constituye una barrera importante contra la proliferación de la bacteria X. ¿Y por qué sé que es una barrera importante? Porque cuando está presente el ácido, casi el 100% de la bacteria está muerta. Por eso es una barrera importante. ¿Ya? ¿Se entendió ahora sí? Chiquillos. Sí, bacán. Perfecto. Siguiente preguntita, ¿ya? Estas hagámoslas todas, yo creo, porque son poquitas, para dejarlo sellado. En el año 2001, científicos de una universidad identificaron y caracterizaron esta molécula de hermicidina, ya no la conozco, una proteína, ya esto es importante saber, que tras ser secretada por las glándulas de la piel, es capaz de dañar la membrana de bacterias y hongos. ¿Qué rol desempeña la dermicidina en el sistema inmune? Pensemos primero, para responder esto, ¿qué rol hace la dermicidina? Pensemos dónde está. Glándulas que liberan sudor de la piel, o sea, está en la piel que no está rota, ¿cierto? Está como por encimita. Daña las membranas de bacterias y hongos, o sea, elimina bacterias directamente. Entonces, sabiendo que esto está antes de que está fuera de nuestro organismo, en base a esto, ¿qué rol podría desempeñar? Miren, por ejemplo, la B promovería el aislamiento de agentes patógenos en el organismo. ¿Qué significa aislamiento? Como que no se muevan. Y yo no sé cómo saber esta palabra de acá, que se aíslen. Y no me la mencionan tampoco acá. Lo que menciona es que elimina bacterias y hongos, no que las aíslen como que las encierra. Ya como que se encierra en la gota, no sé. La C, repararía el daño que generan los agentes patógenos en el organismo. También la descarto, ¿cierto? Porque la palabra reparar significa que, por ejemplo, si hay un daño, se regenera el tejido, no sé. Y aquí no me mencionan en ningún momento eso. Lo único que mencionan es que daña membranas de bacterias y hongos. Nada más. La D, facilitaría la respuesta adaptativa del organismo, o sea, como los linfocitos T y B. Tampoco, ¿cierto?
porque lo único que dice es que daña membranas de celulares de bacterias y hongos. Lo voy a subrayar acá. O sea, no me menciona, por ejemplo, si aquí dijese que activa linfocitos T o que promueve la síntesis de anticuerpos, eso sí sería una facilitación de la respuesta adaptativa. Lo que me dicen es que solamente elimina bacterias y hongos. Por ende, la correcta es la A, ¿cierto? Donde se menciona que reduciría el ingreso de patógenos, porque si estás matando patógenos que están afuera de tu cuerpo, reduces el ingreso, ¿cierto? Porque están muertos. Por ende, reduciría el ingreso de patógenos al organismo. Por lo mismo, la correcta es la A. ¿Alguna duda con esta, chiquillos? ¿Por qué no era la D? Porque mira, dice facilitaría la respuesta adaptativa. ¿Qué entiendes por respuesta adaptativa? O mejor dicho, ¿qué entiendes por facilitar la respuesta adaptativa? No, entiendo tu duda y claro, bajo ese concepto como que hay como que se podría pensar. El tema es que algo te facilite, el término facilitar, más que ayudar, significa que, porque si dijese aquí ayudar a la respuesta adaptativa, claro, te ayuda a la respuesta como a que tu sistema adaptativo no haga tanta pega, ¿cierto? Por ese lado lo estás pensando. Pero facilitar significa, por ejemplo, cuando alguien te dice te facilito las cosas, es hacer, hacerlo más fácil o más rápido. O sea, por ejemplo, ¿qué significa que se facilita la respuesta adaptativa? Que, por ejemplo, permita que la activación de linfocitos T sea más rápida o que la respuesta adaptativa se demore menos o que la respuesta adaptativa sea más potente. Pero respecto a la respuesta adaptativa, aquí lo que me dicen por el otro lado es que daña las membranas de bacterias y hongos. O sea, solamente lo único que hace es eliminar patógenos. No que, por ejemplo, genere que mis linfocitos T se activen más rápido o que permita que se activen en mayor cantidad. Ya como nada que me ayude o que me genere la pega del linfocito T de la respuesta adaptativa más fácil. ¿Ya? No sé si se entiende. Entiendo lo que te dice. Y en realidad sí, yo cambiaría quizás la parte de facilitaría. Yo pondría, por ejemplo, para que sea incorrecta, así que totalmente, podría ser quizás permitiría una mejor respuesta adaptativa del organismo ante patógenos, agentes patógenos. Ahí suena totalmente descartable, ¿cierto? En este caso, la A es la más correcta, simplemente. ¿Sí? Ya, lo importante es que lo hayas entendido, como el concepto de facilitar. Por eso es importante que lean bien y que manejen bien más o menos qué es la respuesta adaptativa y todo eso. Por eso es importante, miren, si se dan cuenta, las preguntas en sistema inmune pasa que si bien son preguntas que no necesitas directamente saber la materia, si es que no sabes la materia o no entiendes esto, es fácil confundirse en alternativas porque involucran mucho vocabulario que no han visto, ¿ya? Por eso es importante que veamos tanta materia. Y por eso les dejé 4 clases de sistema inmune. A ver, no, 4, 5, 6. No, 3 clases. Perdón. ¿Ya? Eso. Ujujú. Esta la pueden resolver yo creo que sin haber visto la materia. ¿Ya? Esta está un poquito distinta. Ya vemos esta y cerramos, yo creo. Ya les voy a actualizar todos los PPTs con ahora mismo lo voy a hacer. Ahora sí lo prometo, lo prometo. Les voy a mandar todas las pautas. ¿Ya? Entonces, o lo dejamos hasta acá y lo vemos la próxima clase. La próxima clase igual es cortita. ¿Ya? Ahí como ustedes decían. Son 2 preguntitas. Voy a dejar de grabar.